Exaltamos, Señor, tu nombre, Padre, en esta mañana, Señor. Glorifícate, Dios, glorifícate. Extiende, Señor, tu brazo, Padre, tu perdón nos alcance, tu gloria nos toque, Señor. Padre, la palabra, Señor, la palabra, Dios. Oh Rey del cielo, aleluya, la bendición, el poder y la gloria, Dios, Señor, el poder y la gloria, Señor, el poder y la alabanza. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú eres misericordioso y compasivo, en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Amén. Oh Rey del cielo, aleluya, Señor, amén. Glorifícate, Padre. Extiéndenos, Señor, tu bondad, oh Dios. Extiende tu amor, oh Rey. Oh Padre Santo, ahora que vamos a estudiar, oh Dios bendito de la palabra, sea tu buen espíritu desde ahora y para siempre, aleluya, por siempre, amén, gloria a Dios. Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? El Salmo número 23. No sé por qué se lo saben de memoria, yo no sé por qué lo mencionan así cuando la gran mayoría no hay intimidad. Eso es lo que vale, no aprendérselo de memoria, sino la intimidad, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Dice así este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Al igual que el Salmo 91, de los más populares. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Son dos salmos ahí. La gente pues lo menciona, yo les dije y hasta se lo saben, los no creyentes, pero yo no puedo decir que haya intimidad. Al menos, gloria a Dios, lo recuerdan, ¿verdad? O se lo saben. Ahí está el autor, David. Yo hace tiempo, hermano, levantamos una congregación que todavía está acá, una misión cerca de Calpulalpan. Y pues hubo un día, llegó el día de hablar de este salmo. ¿Y cómo le va a usted a hablar de un salmo a la gente que se dedica al campo? A los que conocen verdaderamente cómo se pastorea, cómo cuidan el ganado, cómo cuidan, hermanos, las ovejas, ¿verdad? Los cabritos y todo lo demás. Y yo dije, pues ¿qué les voy a enseñar? Si yo apenas las ovejas las conozco por la televisión nada más, ¿no? Pero al final, hermano, quedaron muy fascinados, ¿no? Porque no es lo mismo el pastoreo allá a como habla David o a como él lo llevó a cabo. Y otra cosa es aquí muy diferente, totalmente diferente. Aquí estamos hablando de un gran poeta que fue David y los detalles de su experiencia pastoril, a la vez el que lo dibuja en una experiencia espiritual, o sea, trasciende. Vemos este canto y este poema que es una belleza literaria, por eso es que la gente se la aprende de memoria. Vemos ahí la música que tiene y mucho nuestra poesía aquí occidental pues lleva rima y lleva metre, y lo peor es que se pierde siempre la belleza y el encanto se pierde en una traducción. No es lo mismo leerla en el idioma original a una traducción. Pues aquí están las metáforas para el pastor en la vida diaria. Entonces sabemos quién es el pastor y sabemos quiénes son las ovejas, ¿verdad? ¿Quién es el pastor? El príncipe de los pastores. ¿Y las ovejas? Pues somos nosotros. Habla de un príncipe y hay que ver en nosotros si hay docilidad así como una oveja. Porque el Señor no nos pone como un símil a las ovejas. ¿Por qué nos pondrá? Hay que ver la perspectiva, ¿no? Porque yo también soy una oveja como usted. Y tenemos que entender que aquí hay un pastor que es rey, David fue rey, y hay que ver la vivencia, la inspiración
y lo que él está hablando. El pastor es el encargado de cuidar, de alimentar de forma estricta. Todo de forma estricta. Hay una forma bíblica ahí y exclusiva. Las ovejas pues tienen sus cualidades, tienen sus virtudes y hay que verlas. No todas son sujetas. Hay por ahí, vamos a ver cómo trataba el pastor con ovejas rebeldes, porque muchas veces como que son chivos o cabritos. Para empezar, son limpias, ¿o no es así? Son ordenadas, son sumisas. ¿Sí seremos sumisos? Inofensivos. Son inofensivas. Pero hay algunos que son sucios o son agresivos. Ahí están los cabritos. Dice el Señor que los va a hacer a un lado, a los cabritos. Hay que entender que eran o son un bocado delicioso para los lobos, para el león y para el oso. Entonces nos dice que David defendía a las ovejas, lo que ya no sucede hoy aquí, del león y del oso. ¿Y usted lo cree que dice la mano que él mataba al león y mataba al oso cuando se agredían? Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eran un bocado apetecible, era un banquete seguro, segurísimo. Tenemos que ver el cuidado ahí. Por esto se nos compara con las ovejas. Lo que está hablando ahí entra un valor moral en el cristiano, un valor moral de lo que tienen las ovejas. Por eso es que siempre cuando habla de la sal hay que ver las virtudes de la sal, hay que ver las capacidades de la luz, porque Jesús nos dice que somos luz, y hay que ver por qué dice estas cosas, por qué somos sal. Y entonces tenemos que empezar a ver las virtudes. Ya vimos que no son agresivas, que no son sucias, que sí eran atacados por algunos bichos, sí, pero de eso se encargaba, ¿verdad?, el cuidado del pastor. Cuando hablamos del aspecto moral, tengo que ver esas virtudes que realmente las tengamos nosotros, los seres humanos. Está hablando del aspecto moral del cristiano, que es limpio, y no es agresivo. ¿No somos agresivos? Ahí las cosas. Entonces, de que somos vulnerables como las ovejas, sí, al 100%, sí. Desprotegidos, sí, también. Aquí es donde hay que tomar el lugar del buen pastor. El Evangelio de Mateo nos habla de la dependencia absoluta. Dependencia absoluta de la oveja al pastor, dependencia. Y esto corresponde a nosotros. Tenemos que ver que ante el incrédulo nosotros tenemos que ceder, porque estoy hablando de la mansedumbre, ternura de Jesús. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hace tiempo vino un señor aquí, o eran varios, eran 2, 3 personas los que vinieron, y que me habían confundido a mí, que yo había tenido un accidente con un familiar de él. Se fueron a la delegación y el juez declaró que la otra persona, no el pastor, había tenido la culpa y que tenía que pagar los daños del carro. Me confundieron a mí, que yo había tenido el accidente con esta persona, y vinieron y sin decir nada, así me empezaron a decir: es que usted tiene que perdonar. Y yo no sabía pues, de qué estaban hablando. Estaban hablando de un accidente, pero el juez declaró que aquella persona le tenía que pagar al pastor, y me confunden a mí, y vienen aquí y ni preguntan nada y me dicen: es que usted tiene que perdonar. ¿Con qué autoridad nosotros tenemos que perdonar en este grado? Y yo le dije: oye, es que otra persona está declarando quién fue el culpable y tú te tienes que sujetar a esa persona. Te declararon a ti culpable y tú pagas los daños. No, es que ustedes los cristianos tienen que perdonar, exigiéndome perdón. ¿Cómo la ve usted? ¿En qué sentido nos tiene la gente? ¿Verdad que usted es cristiano y verdad que sí tiene que perdonar? O sea, ¿tiene que perdonar todo? Le dije: oye, no, pues estás muy equivocado. Por eso es una persona, un juez o un ministerio público, y en base a los hechos te declararon culpable a ti. Y yo pregunto, ¿por qué la gente tendrá ese sentido de que nosotros tenemos que perdonar todo? ¿Por qué? Porque yo lo pregunto. Sin mediar palabras, sí vino. Está bien, Jesús dijo que pusiéramos la otra mejilla, ¿o no es así? Hay que entender lo que las personas piensan de lo que es el cristianismo.
¿Cuál es la filosofía del Evangelio ante el ataque del enemigo? Nos dice Jesús: no respondas mal por mal, no pagues mal en ningún sentido, ora por ellos, pide por ellos. Entonces, sí, nos está hablando la palabra de humildad y de mansedumbre, de ceder derechos. Sí, si vienen por ti, pues déjales hasta la capa, dice el Señor, ¿no? Entonces tenemos que ver el sentido y el cuidado y el principio de la oveja que está totalmente desprotegida. Pero cuando Jesús nos está hablando de todos estos sentidos, de ceder derechos a todas las personas, dice: y al que te pida prestado no se lo niegues, y al que te obligue a llevar una milla, ve con él 2. Sí, pero se requiere de fe en este sentido. Un cristiano carnal, ¿de qué le sirve o para qué no hace todas estas cosas? El cristiano, como oveja, le dije, está totalmente desprotegido, pero totalmente. Pero uno no tiene palabras de aquel cristiano que es carnal. Está el doblemente desprotegido. De aquellos que se toman la justicia en sus manos. Mire, este salmo no es una alabanza para las ovejas, ni en broma. No es ninguna alabanza, y mucho menos para el líder o para el pastor, mucho menos. No es una alabanza. De ahí, desde esta postura, yo tengo que ver nuestra realidad y mi realidad. Es la alabanza al príncipe de los pastores, porque Pedro lo dice ahí: pero cuando venga el príncipe de los pastores. El pastor es un término que se ha mal utilizado y que da mal testimonio de todos los seres humanos. Muchas veces dicen: es que el pastor es juez y parte. Si usted tiene un conflicto directo con un pastor, le van a decir: es que él es juez y es parte. No le vas a ganar. ¿O no es así? No le vas a ganar. Hay que ver nuestra realidad. Si conoces, también así se nos dice. Mayormente los incrédulos. ¿Cuál es la obligación? Todo el mundo piensa que el pastor tiene que ir, que el pastor tiene que hacer y el pastor tiene que estar. Todo el mundo lo sabe. Es tu obligación. También me lo han dicho todos. Bueno, no todos, la gran mayoría. O lo piensan, que yo tengo que estar, yo tengo que ir, yo tengo que hacer y yo todo. ¿No es así? Si usted está enfermo, es mi obligación ir. Si usted está en necesidad, es mi obligación estar con usted. ¿O no es así? Díganme sí o no. ¿Sí o no? No, espérenme. ¿Sí o no? Bueno, esa es otra cosa lo de Santiago. ¿Está enfermo alguno de entre vosotros? Dice, llame a los ancianos, ¿no? Alguno. O sea, no de los incrédulos, de alguno. Está hablando de la iglesia. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren, ¿verdad? Ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe. Vamos a ver si la palabra pastor evoca humildad y sencillez. ¿Sí? ¿Sí evoca? A ver, acá no me contestan. La palabra pastor evoca humildad y sencillez, sí, pero jamás no es un rastrero. La mansedumbre jamás no es un rastrero, es una virtud la humildad. Entonces la gente por eso dice: es que tienes que perdonar. Oyes, tienes que perdonar la deuda, pues tú eres el cristiano, tú eres el que tienes que dar el testimonio. Ahí está el título. Pero mire, ¿sabe qué le digo una cosa? Es un título. Pastor es un título para el hombre. Pero en las cosas de Dios no hay un solo hombre, un humano, que esté calificado para la gran envergadura de la obra, hermano. ¿Sí me explico en esto? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Jamás ningún ser humano está calificado para llevar a cabo la obra de Dios. Calificado. Nosotros agradecemos al incrédulo porque él es el que te rige. ¿Por qué? Porque me llaman pastor, los incrédulos. ¿Les debo de creer más a los incrédulos o a los cristianos? Es como cuando nosotros decimos: es que nuestra bandera es la más hermosa de todas las naciones, de todo el mundo. Si lo dijésemos nosotros, si fuese mentira, pero como lo dice el mundo, lo creemos, ¿sí o no? Pero si nosotros lo dijéramos, pues no lo vamos a creer. Es lo mismo, ¿no? Es como si usted me dice él, o no me dicen él.
¿Por qué me dicen él? Yo no le digo el Cecilio, ¿o no es así? Y ahorita voy a explicar este aspecto peyorativo, ahorita lo explico. Miren, en realidad lo estoy diciendo así delante del Señor. Confieso, yo lo confieso, no soy digno de que nadie me llame pastor, no lo soy. ¿Por qué? Porque jamás nadie calificado. Nos queda grande el título. ¿Por qué? Porque es de llamado y es de gracia de Dios, es gracia. La enseñanza, el conocimiento, hermano, de lo divino es gracia. Ya nada más porque Dios nos lo da. Hay que entender ese sentido, hermano, de por qué Dios nos lo da, este título. Es la controversia. Fíjese el ser humano, los títulos que se ponen. ¿Qué títulos se ponen en los pastores? ¿Ministros? Bueno, minister es servidor. Minister es servidor. Es lo contrario del magíster, ¿no? Magisterio. Dígame los títulos. Y es una verdadera controversia. Ya me dijo reverendo. Casi por lo regular a los reverendos no son aquellas personas que han servido 40 años sin ninguna amonestación y sin ningún error. Pero esto lo da el ser humano, como también aquí pues dan, la Cámara de Diputados da la medalla en honor Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, ¿y qué dicen? Es que es el siervo de la nación, ¿o no? Y es un reconocimiento. Hay personas que pues sí les dicen reverendos, o qué más les dicen, patriarcas. Hay personas que son pastores y les dicen apóstol. El ungido también, pero el ungido es Cristo. Es lo mismo del Mesías, y lo mismo de Cristo que es el ungido, es el significado. El obispo, sí, Pedro dice el obispo de vuestras almas, pero viene de la palabra episcopos, que significa altamente, y significa sobrevedor. Es como el profeta, que van un paso adelante los obispos, pero no cualquiera se le puede nombrar obispo. Bueno, es más, aquel que se le diga pastor tiene que rechazar eso. ¿Por qué? Tiene que rechazar eso. Dije apóstol, todo aquel que le nombran apóstol tiene que rechazar eso por dignidad. ¿Por qué la gente luego, los mismos hermanos le dicen al pastor apóstol? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos apóstoles hay aquí? Bueno, desde que Dios bendijo a Guatemala y hubo un avivamiento en Guatemala, pues empezaron a salir apóstoles y apóstoles por todo el mundo. Y entonces muchas veces dice uno, oye, ¿ya oraste por el pastor? O sea, el apóstol, ¿ya oraste por el pastor para que pueda él desarrollar su ministerio? Fíjese nada más, fíjese la irrealidad. Uno mismo, por humildad y lo que usted quiera, usted tiene que desechar ese título. Es una soberbia que una persona acepte, soberbia, orgullo, que una persona acepte que se le llamen apóstoles. Es una soberbia. Ahora ya obispo, como les dije, es como el profeta, porque episcopo significa sobrevedor o el que ve más de todos los demás. Van siempre como un paso adelante. El obispo como que va un paso adelante. Luego hay por ahí un arzobispo, arcioreo, significa pues el sumo sacerdote, y es como decirle, oye, es que no le quedó chico la palabra obispo, tiene que ser arzobispo, o sea, sumo obispo, como decirle sumo sacerdote, y luego el cardenal. Terrible situación. Bueno, presbíteros, está bien, ándele pues. Es el título que se les da a muchos pastores presbíteros, que significa anciano. Pero también a los líderes se les nombra ancianos, aunque estén jóvenes. El gerición sí significa anciano literalmente, gerición. Geriatra, usted ha oído esa palabra del geriatra, ¿no? El que atiende a los viejitos. Pero gerición sí, pero presbíteros también significa anciano, pero anciano, aunque esté joven, dentro del ministerio. El epis, que es el arzo, dicen así, ¿no? Arzobispo. Hay muchos títulos que el ser humano se ha puesto. Luego está por ahí su ilustrísima, es como el ungido, su ilustrísima, o sea, es una alta investidura de su conocimiento,
como que el súper iluminado, cuando le dicen ilustrísima, su ilustrísima, el súper iluminado. Todas estas personas, por dignidad, deben de rechazar eso y pedir que no les nombren así. Pero usted cree que ellos quieren que les nombren así. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tienes un rasgo por encima de todos los pastores, los obispos y de todos los demás. Olvídese la iglesia, usted, simples ovejas, ¿no? Y ni a ovejas llega luego. ¿Por qué? Porque la oveja es mansa. Y si usted es bravo, pues usted es un cabrito, ¿no? ¿O no es así? Fíjense, entonces yo por eso les dije, no es una alabanza ni para los pastores, es para el príncipe de los pastores, el príncipe. Hay que ver por qué tantos títulos. Ya sabemos que en Cristo Jesús sí reúne todas las características. Hay una palabra que dice ahí, yo soy ¿el buen qué? El buen pastor, el buen pastor. Pero la usan, como le dijera yo ahorita, jopoimen, jocalos. Jo es el artículo, el bueno, fíjese, si yo lo traduzco literal, pongan aquí mucha atención, jopoimen, jocalos, yo soy el buen pastor. O ego eimi, yo soy. Jocalos y jopoimen. Dice la palabra, si yo la traduzco literal, yo soy el pastor. Yo soy el pastor, o sea, el buen pastor. Y el título, él delimita a qué es el bueno. Porque dice kalos, ¿sí conoce la palabra kalos? Nadie lo conoce, sí la conocen. Caligrafía, estamos hablando en griego, caligrafía. ¿Qué significa caligrafía? La belleza o el encanto del escrito. Hay una palabra que es bueno, ágatos, y es simplemente bueno, a secas, bueno. Pero Jesús usa el kalos, que denota belleza y denota encanto, pero usa el artículo él, delimita. ¿A quién? A nada más a él, el bueno. Dice jocalos, el bueno. Jopoimen, el pastor. Entonces delimita el artículo, porque para nosotros es peyorativo eso que hablamos ahorita de él. Porque si yo traduzco literal, yo puedo decirles, y andando el Jesús por los sembrados. Entonces delimita a quién. A Jesús nada más. El artículo delimita a quién es el bueno, a él nada más. No podemos usar nosotros ni siquiera el ágatos para decir, pues el pastor es bueno a secas. Un ser humano, yo por eso les digo, un ser humano denota belleza y denota encanto en la labor ministerial. Pues no hay uno solo en el mundo que denote belleza, o cualidades, o virtudes, o capacidades, no. Por eso es que les digo, el título nos queda grande. No podemos nosotros, ¿verdad?, usar este título que le pertenece única y exclusivamente a Jesús. ¿De dónde la belleza y de dónde el encanto para el aspecto ministerial? Un ser humano. Y todo aquí les nombramos reverendos y les nombramos apóstoles y les nombramos su ilustrísima y monseñor y cardenal y hay lo que usted quiera para arriba. Son títulos que no aparecen en la palabra de Dios, pero que el ser humano se los pone, como un arzobispo. Son títulos que no están en la palabra de Dios. ¿Se imagina yo cómo me tengo que sujetar? No puedo, yo si un apóstol no me bendice y me consagra y me unge, no puedo ejercer el ministerio. Exactamente, es contradictorio. Hay que entender nuestra realidad. Vemos que el único, que el príncipe de los pastores, y párele de ahí, yo espero estarme explicando en esto de los títulos, porque yo le dije, negarse a ese título, porque si no es soberbia. Es como cuando se van a sentar los papas en la silla ex cátedra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando están sentados, todo es infalible, todo lo que va a decir, ex cátedra, todo lo que va a decir es algo infalible. O sea, unos falibles lo declaran infalible al ser humano, unos falibles lo declaran infalible
Fíjese nada más, estamos tratando con seres humanos y la obra de Dios no es tan trascendental, espiritual en todos los ámbitos, que nosotros con qué capacidad, ¿dónde está la capacidad? No hay capacidad en el ser humano para la conducción de la obra de Dios, ya nada más porque el Espíritu está con nosotros y en nosotros redarguyendo a todos los seres humanos, no simplemente a nosotros, redarguye al borracho, al adúltero, al violador, a todos redarguye, no simplemente a nosotros. Entonces hay que entender la trascendencia que tiene esto, la gran expectativa. Lo que nosotros debemos de tener es que nunca hemos declinado a una responsabilidad, porque lo único que nosotros tenemos que ver como líderes es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces usted es el que dice no y usted es el que dice sí. ¿Y con qué autoridad? Es un título enorme y esto debe de quedar grabado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos en pos de Él. Y Señor, si es tu voluntad, y Señor, necesito esto, y Señor, mira nada más qué situación. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Así, no sé qué hacer. Somos figuras humanas y es un salmo de alabanza nada más para Jesucristo. No lo tenemos que confundir con nadie. Tantas iglesias grandes que hay allá en el norte. ¿Y qué dicen los congregantes? Es que el pastor dijo y lo hacen ley. Es que el pastor emitió un edicto y lo hacen ley. Y los encuentran con usted, no, es que mi pastor dijo. Un ser humano emitiendo leyes, declarando doctrinas, pues ¿de dónde dice usted? Está bien que sea su ilustrísima o super ungido, lo que usted quiera, pero no tiene la capacidad ni la autoridad de emitir estas cosas. ¿Cuántos pastores salen con esto, ¿no? O más bien dicho, los congregantes? Hay que ver, yo le dije, somos figuras humanas. O sea, Jesucristo no lo confundimos con nadie. Es literal, pastor. Pero cuando hablamos del pastor, como que no es un trabajo muy honroso. O los pastores literales, los que andan pues en el campo. Nunca ha sido un trabajo apetecible. Nunca fue trabajo para gente preparada, ¿no? Un pastor era un hombre sencillo, hasta se puede decir un pobre, una gente pobre. ¿Qué? ¿Por qué? Su trabajo era con los animales, era su trabajo, pero fíjese cómo lo saca el Señor y lo pone, y lo trasciende, esto que se hace en los campos, y lo pone. Y ahora los pastores de hoy son famosos y son populares y son ricos, ¿o no? O van sobre la riqueza, o van sobre la gorda, ¿no? Y van sobre la que tiene dinero, ¿no es así? Nos queda chico, pero chico ese título, y ahora ya les digo, no voy a hablar de los super iluminados. Un pastor, para empezar, no jamás era dueño del rebaño, jamás. Yo les he dicho, miren, si alguna iglesia sale de aquí de nosotros, iglesia ahí, y uno de ustedes sale como pastor allá, ¿sí? Como pastor de aquí de la iglesia, yo no soy más que él y él no es más que yo. Somos consiervos, aunque me diga pastor a mí, pero si él está pastoreando, sale de aquí y está en otro lugar, somos consiervos. ¿Qué es eso? Yo les acabo de decir, él no es más que yo, ni yo más que él. ¿Sí? Aunque yo le haya instruido, que yo le haya hecho, que como iglesia le hayamos apoyado todos y estemos allí evangelizando y levantando y ayudándole, hermano, en todas las labores, no es más que los que estamos aquí. ¿Sí me explico? Fíjense, los hermanos, lo que hace el Señor, porque luego es que yo te levanté, es que yo te di, es que yo te puse, es que yo el otro y es que yo acá. ¿Sabes qué? Esa es la verdad del infierno. Me debes sujeción, me debes esto, me debes agradecimiento, me debes el otro. ¿Cuántas veces se hace así? Es que de aquí saliste, de aquí creciste, de aquí, ¿verdad? Ahora eres lo que eres por nosotros. No le podemos decir eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo le estoy haciendo menos que yo? ¿O que tú me debes la vida, o tú me debes el ministerio? No.
ahí no es dueño del rebaño, así como nosotros no somos dueños del rebaño. Entonces Moisés, hermano, ahí cuidando las ovejas de Jetro. Pasaron 40 años cuando Dios lo llama y nos dice, y estando apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Qué quiere decir? Que en 40 años se no pudo hacerse él de unas ovejas. En 40 años Moisés no se pudo hacer de una. Pero eso sí, no te atacaba un león o te atacaba un animal y usted tenía que pagar esa oveja, era tu responsabilidad. Y luego te las llevabas así al campo a buscar pastos buenos, y cuántos días se tardaban por allá, cuántos días se iban, y tenían que enfrentar, mano, a campo abierto. Ahora pues ya casi no hay leones, ¿verdad? Ahora ya sabemos dónde están los osos, pero aquí en México, téngalo por seguro que no le va a salir un león, ¿o no? Al menos si se va a Chiapas, pues sí le puede salir un jaguar. Y usted tiene que pagar esa oveja. Tenemos que ver, ¿no?, la capacidad. Yo les he estado explicando que Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Estamos hablando a futuro, pero como Dios vive en un presente indivisible. Cuando la primera traducción a que se hizo aquí se hizo en presente, no en futuro. ¿Por qué? Porque Dios vive un presente indivisible, lo que nosotros no. Nosotros muchas veces nos amargamos y vivimos en el pasado, o queremos ser ricos y vivimos en el futuro, ¿no? Cuando tenga, y cuando tenga, y cuando tenga, y mañana voy a tener, y ahora sí voy a tener, y vivimos ese futuro y perdemos el presente. Dios, es como decirle, todos desayunaron hoy los que están aquí, todos visten, todos durmieron, todos tienen, o todos tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues el Señor no nos ha fallado, porque eso de decir nada me falta, tengo que ver, ¿no?, la suntuosidad o la opulencia, y el problema de nuestra actitud, otra vez nosotros como ovejas, otra vez, no, es como decir las cosas al revés, no me falta lo necesario, tengo lo necesario. ¿Por qué? Porque el Señor, aquí en vez de decir nada me falta, nada me faltará. Tenemos que ver nuestra situación y nuestra capacidad bajo el auspicio divino. ¿Por qué? Porque Dios me está cuidando. Estamos en una situación precaria, sí. ¿Por qué? Porque somos vulnerables al ataque del infierno. Somos vulnerables. Hay que ver al pastor que es charlatán. ¿Qué es lo que le dice? Es que usted tiene que vivir como rey. Usted es hijo del rey, ¿o no es así? Oye, ¿y por qué anda usted de pobretón ahí, causando lástimas ahí y pasando hambre? Porque es usted como una carga así para todos. Toda tu vida ha sido una carga. Te tienen que dar un taco y te tienen que dar un bolillo siempre. O está uno derrimado ahí toda la vida. Tengo que ver mi realidad. Es que usted es hijo del rey. ¿O no es hijo del rey? Gloria a Dios. Y usted tiene que ser rico, y usted tiene que prosperar, y usted tiene que ser abundante en todas las áreas. ¿Y qué es lo que sucede? Pastores que echan a la gente a la calle. Usted no sirve, usted no es hijo de Dios. Si no, usted fuera próspero. Y yo los he visto cuando los echan a la calle. Usted me puede decir al revés, oye, pues yo no te conozco como próspero. ¿O no me puede usted decir así? Y me da media vuelta. Oye, ¿sabes qué, hermano? Es que tú, ¿qué estás bendiciendo? Si te estás muriendo de hambre siempre estás pidiendo. ¿Y qué me puede decir usted? Pues yo no te he conocido como próspero. ¿En qué me estás bendiciendo tú a mí? Y fíjense nada más, estoy hablando de que somos vulnerables. ¿Y qué me dice Ezequiel? Ezequiel le dice que va a venir a juzgar a los pastores. ¿Qué quiere decir eso? Y a mí me va a sentar así aparte, y a usted lo va a sentar en otro lado. ¿Sobre quién recae el mayor juicio? ¿Sobre quién recae el mayor juicio? Entonces, yo le dije, los pastores charlatanes, si no prosperas, es que no estás prosperando, no eres de bendición para la congregación. ¿Qué me estás dando aquí? ¿En qué me puedes bendecir? Si usted es una carga, ¿en qué me puede bendecir a mí? Porque hay que entender lo que dicen los pastores. Es que estoy viviendo por fe. ¿Y qué quiere decir eso? Es algo que no entendemos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gran embrollo, ¿o no es así? Yo tengo que ver, yo les dije, soy una oveja como ustedes. Yo tengo que ver mi conducta como oveja con ustedes. Que somos de una naturaleza delicada, sí. Que no comen cualquier pasto, sí.
Y no estoy hablando de petulencia, ser petulante. Que no beben agua turbia, pues también no bebemos agua turbia. Entonces la oveja se acostumbra a lo que el pastor le está señalando. Y si no me gusta, pues me voy a otra iglesia. ¿Y qué es lo que me llevo mi problema? ¿Por qué cree que tantas personas que andan, les dicen los vagos del reino o patas de perro? Bueno, todo el mundo dice patas de perro, pero los vagos del reino no están aquí, y si no les gusta mi actitud, mi forma de ser, pues se van a otra. Fíjense nada más qué situación, cuando el Señor es el que llama a estar en determinado lugar y a florecer ahí. Somos muy libres. Tuve un problema aquí, me voy allá y soy recibido en alfombra roja. Llega el Señor en disciplina a otro lado y llega en alfombra roja y súbale, órale. Son recibidos con honores. Cuando salen con problemas de una congregación, fíjense nada más qué insensatez de las ovejas. Entonces yo por eso le dije, es un gran embrollo. ¿Cómo voy a entender mi realidad? ¿Cómo voy a madurar? Nunca se madura así. Se vive una irrealidad. Pero lo difícil que es la comprensión, porque yo le digo, solamente las ovejas las he visto en la tele, pero ¿quién me habla de la realidad? Sí, hermano, así en 2, 3 palabras. ¿Tienes problema contigo? Llegué yo a esa iglesia. ¿Problema? ¿Quién lo ocasionó? Yo tengo que ver quién ocasionó el problema. Yo lo ocasioné. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si él es el problema. Yo tengo que hacer. Falta de humildad y nada de sujeción, ¿no? Si Dios lo trajo aquí, bueno, usted tiene que crecer aquí y solventar toda su situación, todos sus problemas. Y hay yo no estoy hablando de que se sujeten a mí, hay un espíritu en la iglesia, espíritu, al cual nos sujetamos todos. Y yo tengo que ser el primero en sujeción. Entendamos nuestra realidad y nuestra situación. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Otra vez lo menciono, va a juzgar. Y lo dice, y yo voy a juzgar entre oveja y oveja. ¿Con quién tuvo usted problemas aquí? Con todos los que han tenido usted problemas en su trabajo, en su casa, y aquí usted va a tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar. Se agarraron del chongo aquí 2, el Señor va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Por qué? Es lo que dice. Se metió una oveja y oyó. ¿Qué quiere decir oyó? Los pastos. Y una oveja no va a comer lo manipulado ni lo obviado. Y luego te metiste a las aguas cristalinas y empezaste a turbiar el agua. Una oveja no va a tomar agua de esa. Yo tengo que ver el alimento que vamos a comer, porque el pastor es el que lleva a la oveja a comer. O es el que da de comer. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué clase de comida? Entonces, ¿qué clase de comida estoy ofreciéndoles? ¿Se las estoy enturbiando? ¿O me cae usted mal? ¿O me cae usted gordo? ¿O no te quiero? ¿O usted es de lo peor y ya me causó 1000 problemas aquí? Pues, ¿qué te voy a dar? Ese es lo difícil de la comprensión. Aquí los pastores de aquí manejan perros ovejeros. Allá en Israel no lo hacían. El pastor manejaba la onda. Cuando alguien se le estaba así saliendo del camino, le aventaba y caía la piedra cerca de la oveja, ¿no? ¿Y qué le estaba diciendo? Oyes, es por acá, oyes, no te estés justificando, porque pues, es vulnerable. Una oveja es vulnerable, totalmente. Quedan paralizados cuando un coyote aúlla, o cuando un león o un oso ruge, ¿no? Pues quedan inmovilizados. Donde el pastor señala, ahí es donde deben de comer. Pero llegaron una oveja ahí, que es un cabrito, y empezó a aullar los pastos y a enturbiar el agua. Eso es difícil, la comprensión. Yo les dije, estamos bajo el auspicio. El poimen, que significa pastor, en primer lugar es el que alimenta. Entonces la oveja que conoce a su pastor no va a comer de otra mano. Lo que acabamos de decir aquí, tuvo problemas aquí y se fue con su problema a otro lado, o no le gustó aquí y se fue, o 1000 cosas. ¿Cuántas veces él dice, no, es que aquí están muertos en la alabanza, me voy para allá? Fíjense nada más qué actitud tan negligente. Pues la oveja no come de otra mano, no come. El buen pastor dice,
Hay que ver nuestra capacidad. Exhortar es el cuidado que se tiene, porque para empezar que la alabanza, bueno, pues las iglesias ni son circo, ni son espectáculos, ni son teatro, ni es nada. Es la iglesia del Todopoderoso. Hay que ver que el pastor tiene que ser alguien de excelencia. Esa es mi capacidad y esa es nuestra realidad, porque viene de lo alto. El pastoreo viene de lo alto, y los que nos estamos aquí nos estamos sujetando al príncipe de los pastores. Entonces, entendamos cuál es mi capacidad y mi realidad y mi corazón. Si alguien tiene la unción del poder del Espíritu de Dios, tengo que ver las aguas limpias que corren por los ríos, porque la oveja se asusta con el agua turbia. Espero, hermano, que todos los que estamos aquí estemos pintando a ovejas, ¿o no es así? Y luego dice, tu vara y tu callado. Es una vara así como con un ganchito arriba, ¿eh? Así son. ¿Para qué es el gancho? Las detienen con el gancho. Imagínense que te avienta el gancho y que ahí te lleve así para atrás. Y luego dice, las jalaba el pastor, y eso significa me infunde aliento. ¿Por qué? Porque el Señor jala, traba. Bueno, es más, el pastor hebreo, así como David, cuando había una oveja que era andariega, ¿sabe lo que hacía? ¿Sí sabe lo que hacía? ¿No saben lo que hacía? Le tronaba una pata, le rompía. Imagínense agarrar la pata o la mano y cómo truena el hueso. ¿Por qué? Y usted suena muy cruel, ¿no? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Ah, ya te vas, ándale pues. ¿No es así? Dice ahí, me habla de la perniquebrada, cómo la trataba después. ¿Era necesario? Le suena muy cruel de que le rompa una pata. Al necio, a la necedad hay que romperle una pata, y ese es un santo remedio. ¿Por qué? Porque es la andariega y es la que anda allá y acá, y es la que se va a exponer ante el león, ante el oso, y esa es una es una oveja perdida. Que el Señor nos rompa lo que Él quiera, porque ¿cuántos toda la semana, escúcheme, fuera del redil? ¿Cuántos? ¿Con una conducta de oveja o con una conducta de lobos dejó el redil? ¿Cuál es la comparación? Porque miren, los lobos aúllan. O sea, ¿qué quiere decir? El lobo anuncia dónde está. Hay que ver las conductas de las ovejas. Si una oveja anda fuera del redil, ¿qué es lo que le va a suceder si oye el aullido o si oye el gruñido? Sabe que está fuera del redil y empieza a paralizarse, se paraliza, queda así. Y sabe que el infierno llega y ataca el cuello, y en un instante derriba el infierno, en un instante. Lo mismo el diablo, porque usted, pues gloria a Dios, aquí está el domingo, pero toda la semana fuera del redil, y luego habla de mis angustiadores. Esos son problemas. Es cuando Jesús dice, pues aquí estoy, y me rompí una pata. Entonces, no temeré mal alguno. ¿Qué significa? Hay una alegoría ahí en el Evangelio de Juan, que el asalariado, el que no es pastor, nos dice que se brinca la barda, ¿verdad? No entra por la puerta. Ese es un asalariado. Ese no les va a tener compasión a las ovejas. Es un salteador, dice Jesús. Así como David enfrentaba al león, tengo que ver la metáfora. Pues entonces yo le puedo decir, Señor, lo que yo necesito es de ti nada más, la gracia y el ánimo. Me guiará, me dará dirección, me lleva así muchas veces con el callado, me está enganchando del cuello. Dice que mi alma reposará en él, y que por amor de su nombre, por amor a la reputación de lo que es el cristianismo, no nos deja. No podemos nosotros andar a la ligera, jamás, porque el asalariado, hermano, no va a dar buenos pastos ni va a dar buena agua. Lo que quiere es que a la engordada, a esa sí la va a hacer carnitas y le va a quitar la lana, ¿eh? O sea, la va a dejar pelona. ¿O no buscan los asalariados eso? Eso es lo que buscan los asalariados. ¿O no les voy a vender aquí el aceite compuesto? ¿O no les voy a ofrecer la flor amarilla o el agua? Soluciones a sus problemas. O póngame ahí en el sobre del diezmo, póngame 5 peticiones, y si no me pone unos de a mí, ¿sabe qué? Pues ahí siga con sus dificultades, sus problemas. Ese es el asalariado.
Ese es. Hay que entender nuestra realidad. Ahora yo le puedo decir, usted ha sido un mal líder o un mal pastor, usted solito, un mal líder o un mal pastor, aunque es llamado. Pero Dios puede confiar en nosotros. Sí puede confiar Dios en nosotros. ¿O está confiando Dios en nosotros? En otras palabras, ¿está depositando Dios la fe, su fe en nosotros? Porque Él necesita una base sobre esta tierra para que podamos trabajar. Y para que Dios pueda obrar necesita una base aquí. Una base sólida donde está una congregación local ejerciendo la fe. Si no, ¿qué nos va a confiar Dios el día de mañana? Si no somos fieles en lo poco, pues en lo mucho menos. Pues entendamos nuestra realidad, que la oveja no tiene garras, no se puede defender, que necesita dirección y que es desorientada o que le gusta la fiesta y anda desorientada, es ya problema de cada uno. Entendamos el camino trazado que Dios nos está dando, porque el Señor nos cuidará, nos dice, por amor de su propio nombre. Porque nosotros somos el testimonio de lo que es Dios, nada más. Usted es la referencia como oveja para todos los demás. Le damos la gloria, hermano, a Dios, la honra al Señor. Dejamos títulos a un lado. No hay títulos. No hay un solo ser humano que sea capaz. Sujetamos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Pero también dice, hermana, que ellos van a dar cuenta de las ovejas. Sí, así es. Dios pone. Como el presidente que es terrenal, pero que es un presidente. Pues más que un privilegio es una responsabilidad, hermano. La responsabilidad de la guianza, porque yo les estoy diciendo, estoy dando buen alimento en la palabra y esto compete a los seres humanos. Dios no lo está dando, pero yo la estoy poniendo en su mesa. Entonces, ¿qué comimos hoy? Por eso le estoy diciendo, ¿qué desayunó hoy? Estoy dando de primera mano la palabra de Dios. Esa es la obligación de lo que es un líder o de lo que es el ministerio, lo que es el liderazgo. Que el líder, pues no son privilegios, son responsabilidades por el juicio que se avecina, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a pedir cuentas a las ovejas y a los líderes y a los pastores. Va a pedir cuentas a todos. Dios tenga compasión y misericordia de nosotros y el Todopoderoso, aleluya, nos ayude y nos sustente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, estamos